Qué alegría nosotros poder estar compartiendo un rato a través de nuestro podcast. Y por favor, tengo un invitado supremamente especial. Vamos a ver si hago mi magia y aparece en pantalla nuestro querido y amado coach Antonio Gutiérrez. Ese era el hombre, Tony, que es esa maravilla. Con Tony somos amigos hace bastante tiempo. Tony, además, es el director de NCI para España y director académico de NCI y sobre todo un gran amigo. Bienvenido, Tony. Gracias, ¿qué tal por ahí? Aquí estamos son las 22:30, las 10:30 de la noche, con una temperatura aquí dentro de casi 27 grados, con una chimenea justo detrás del cristal, disfrutando de un ambiente agradable para crear, como siempre decimos en coaching, un ambiente que facilite la motivación, el ánimo, la fuerza, las ganas y, por qué no, en este tiempo también esperanza. Maravilloso. De la misma manera puedo decir que en este momento estamos a 74 grados Fahrenheit. Esto vienen a ser unos 22, 23 grados. Aquí en Texas, Tony está en Palma, en Mallorca, en medio de un mar que para mí es fascinante, que es el Mediterráneo. Y yo estoy aquí en la parte norte de Texas, en los Estados Unidos, en América. Y Tony, queriendo aprovechar todo esto que está pasando y que nos ha venido pasando, no solamente en las últimas semanas, sino el mundo está teniendo tantos sacudiones, tantas cosas que, wow, ¿qué vamos a hacer con estas crisis, Tony? Me estaba pensando un poquito en esa palabra que tú acabas de decir, ¿no? Crisis. Y creo que más que menos la he vivido en un momento dado, hasta crisis que no recordamos, ¿no? ¿Quién no se acuerda de la infancia? Normalmente aquí en España, no sé, en Estados Unidos, pero 8 o 9 años de edad es la edad típica de sarampión cuando lo había, ¿no? Claro. Y recuerdo que de niño me tocó, como a todos, me metí en la cama y cuando salí de la cama 8 días más tarde, había crecido, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho eso, dije, qué curioso. Y después escuché, por el tema sanitario, que ese tipo de crisis del sistema inmunológico que se defiende contra algo, hace que el cuerpo crezca, ¿no? Y pensé, también puede haber crisis emocionales, también puede haber momentos en que uno tenga que luchar y después de esa lucha ha crecido. Son planteamientos, ¿no? Entonces, no, sí me ha gustado la palabra crisis por su significado, ¿no? Y tú tienes ahora y perdón, iba a decir una vejez, no, perdón, me equivoqué, una vejez, no, tienes una época de crisis en la que uno se da cuenta que salen más canas, como yo también, como tú tienes, yo tengo más canas. Pero uno también se plantea ahí crisis existenciales, ¿no? Claro. ¿Para qué? Tú sabes, creo que lo habéis leído alguna vez, en la que se decía que el hombre, el ser humano, empieza a tener sentido de vida como promedio a los 54 años. O sea, eso significa que antes no vivimos tanto como pensamos que vivimos, sino que sobrevivimos o pasamos la vida, pero no con sentido profundo de sentido de vida, ¿no? Y dije, bueno, quizás esas crisis que tenemos a los 40, los hombres o las mujeres, sirve para algo, ¿no? Yo creo que sí. Tiene que servir para algo, y cuando llega a 60, como mi edad ahora, tú y yo estamos más o menos igualitos, me llevas pocos años. Te llevo 5, perdóname tú. Acuérdate que cuando tú y yo estemos juntos, yo te mando. Hay una cosa, tienes una ventaja sobre mí, ¿no? Y es la que cuando me preguntan qué edad tengo. Y suelo preguntar al otro qué edad tiene él. Cuando me dice 30, yo contesto, tengo más juventud que tú. Y se quedan así. ¿Cómo puede ser si te conservas bien? No, tengo más juventud acumulada, ¿no? Entonces, podemos ir acumulando edades, también podemos ir acumulando crisis. Y cada crisis acumulada, si la manejamos bien, sirve a ser para el crecimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cuando me mencionaste eso, recuerdo una conversación que mi papá, que en su momento tenía unos 73 años, y llegó un vecino, un hombre de unos 70, 71 años, un señor, recuerdo que se llamaba Ramón, sería así, y están conversando y yo paso por la sala, ellos están ahí conversando, y de repente escucho que mi papá le dice, don Ramón, ¿qué edad tiene usted? Y le dice don Ramón, don Mario, yo tengo 70. Y le dice mi papá, usted está muy muchacho.
Y eso me llamó la atención porque para mí eran un par de ancianos. Fíjate, yo tenía 20 y algo de años. Yo está muy muchacho. Algo aprendí en el tiempo y es que cualquiera que sea menor que yo está muy muchacho. Y lo celebro, tú estás muy muchacho, Tony. Y eso me encanta porque te llevo 5 años aquí donde estemos. Probablemente alguno de nuestros nietos un día vea esto y dice, ¡oh! Ese era el abuelo Tony. Mamá, mira lo que me encontré en YouTube. Ven, cuéntame. Y se van a reír. Entonces no digamos cuánto. Bueno, en este momento, al momento de hacer este trabajo, este podcast, también en video, tengo 65 años. Y debo aclarar una cosa. El otro día yo le decía a mi esposa, le decía, muñeca, por nada del mundo me devolvería a mis 25 años. Por muchas razones. ¿Tú te devolverías, Tony, a los 25 años? No, es más, esta mañana justamente teníamos un tiempo de conversación. Estoy, diríamos, integrando una palabra nueva, que no es nueva, pero quizás no la he aprovechado como debería y ahora la aprovecho mucho, que es la palabra inteligente, a todo lo que hago. Entonces teníamos esta mañana una conversación inteligente, con sentido y con propósito, ¿no? Y era precisamente, estoy en la mejor época de mi vida. O sea, en la mejor época de mi vida. Primero porque más o menos sé dónde voy, no sé dónde voy a acabar porque eso no sabemos ninguna, en el sentido de que uno sabe dónde está, pero no dónde va a llegar. Sí dónde quiere llegar, pero luego quizá la vida te lleva para otros lugares diferentes por crisis. Y en la que profesionalmente, emocionalmente, familiarmente, estoy más estable que nunca. Entonces, claro. No sé de qué estamos hablando, Luis. Ahora no sé cuál es el tema. De memoria, ¿no? Que te decía, no, es que esa es la parte más deliciosa. Yo le decía a ti, yo no me quiero devolver a los 25 años justamente porque experimento algo similar a lo tuyo, Tony. Y es que yo pensaba que cuando fuera llegando a los 50, a los 60, me iba a empezar a marchitar como un arbustito que no le está llegando agua, me iba a poner como una plantita que está sin cuidados. Y la verdad es que me encuentro que ahora tengo más intensidad de gozo en todo sentido y en todos los aspectos que cuando tenía 25. Creo que no tenía suficientemente entrenadas las neuronas asociadas con la alegría, por ejemplo. ¿No te pasa lo mismo? Sí, creo que una de las cosas que uno aprende con el tiempo, y eso que fisiológicamente se dice que estamos perdiendo facultades con los años. El envejecimiento, perdemos capacidad de olfato, perdemos capacidad auditiva, de tacto con los años, ¿no? Sí. Pero es que en este caso es todo contrario conmigo. Estoy aumentando la percepción cada vez más. ¿Por qué? Porque entreno los sentidos. Y tú sabes de neurociencias, todo es entrenable. Y todo es entrenable significa que si me cuido, puedo tener la capacidad de percibir cosas que antes no percibía. ¿A qué viene todo esto? Que precisamente en estado de crisis, que todos pasamos por crisis en un momento dado, todos, pequeñas o grandes, algunos ni nos damos cuenta, porque el cuerpo también entra en crisis luchando y no nos damos cuenta, hasta que no podemos salir de él, no puede salir solo y pide ayuda y se manifiesta, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que sí he aprendido es a vivir la vida con más sentidos, ¿no? O sea, hay una frase que a mí me encanta, que es la vida vivida con los sentidos da más sentido a la vida, ¿no? Sí, claro. Y cuanto más sentido tienes, cuanto más conciencia hay, más te paras, haces un stop en momentos de crisis. ¿Y qué haces? Simplemente aprovechar ese momento para dar un salto más, ¿no? O quizás un paso atrás. No siempre tiene que ser un paso adelante. Esas son palabras bonitas. Hay que dar un paso adelante, no siempre. A veces hay que dar un paso atrás. O al lado. Para ver mucho mejor el panorama, ¿no? Exacto. Sí, claro. Entonces, pensando un poquito en el tema que tenemos hoy, el tema de crisis, ¿no? Pensaba un poquito en cada significado de diferentes idiomas, ¿no? Y justamente pensaba en el sánscrito antiguo, ¿no? El idioma antiguo que ya no se practica, que la palabra tiene que ver con depurar, ¿no? Claro. En chino tiene que ver con oportunidad. En el crisol, que sería en griego, que es ese cuenco que se utiliza para depurar los líquidos cuando se mezclan metales con oro, también la palabra tiene que ver con eso, con depurar, ¿no? Y luego, pues, la oportunidad
depurar, y eso para mí es la crisis, ¿no? O sea, es ponernos en nuestro sitio, Sí. Echar un paso atrás para ver qué ha pasado, cómo he llegado ahí, pero también cómo voy a aprovechar ese momento. Aquí en España hubo una crisis muy fuerte en el año 2009, 2007 hasta 2014, ha Así es. durado 10 años, casi 10 años, ¿no? Sí. Me sorprendió muchísimo ver gente que había perdido el trabajo, que estaban felices. Estaban felices. ¿Cómo ¿Qué te te pasa? parece? Estoy contento porque siempre quise estudiar. Y Mm. tenía 5 años y no podía para trabajar y trabajar y trabajar. Si ahora no tengo trabajo, tengo 2 años de paro, me dan un dinero cada mes y aprovechar a estudiar. Y se iba con una maleta como un niño pequeño, se iba con una maleta tremenda de libros a estudiar, ¿no? Entonces, bienvenida sea la crisis, bienvenidas sean situaciones que en el momento a nadie nos gusta, pero sí, el tema es un poco dar el giro, ¿no? No podemos quizás, yo no puedo, no tengo la capacidad de cambiar el viento, pero sí cambiar las velas. Hacia dónde dirijo la Me vela, encanta eso que estás diciendo. A ver, agarra otra vez esa analogía tan preciosa. No puedo cambiar el viento. pero puedo cambiar la dirección de las velas para que lleve a otro lugar diferente. Para que tu embarcación se dirija hacia donde tú quieras. Y qué curioso, inmediatamente lo dijiste, recuerdo, tomé unas clasecitas tontitas alguna vez de navegación, pero fue de una cosa de un rato, y decía el que nos estaba enseñando a manejar ese esquife, decía, tú puedes ir contra el viento y avanzar. ¿Y cómo le puedo yo avanzar contra el viento? Yo no tenía sentido, la vela me está tirando hacia atrás y voy navegando hacia popa. Y decía, no, ven y observa. Mira el viento cómo está. Y empezó a cortar el viento, lanzó la botavara para el otro lado y empezamos a avanzar diagonal con el viento y el esquife así. Luego dice, bueno, todos, ojo con la botavara. Y nos agachamos y volteaba la botavara y nos fuimos avanzando en zigzag contra el viento. Alucinante, yo estaba flipando, yo no me imaginé que eso pudiera ser. Ese fue mi gran hallazgo ese día. Podemos navegar contra el viento si estamos dispuestos a cambiar la estrategia. Continúa, Tony. No recuerdo mal, tú eres piloto, ¿verdad? Sí, de A mí me aviones. siempre de aviones, sí. Podía ser de coches también, ¿no? Podía ser piloto de un bote, de un barco. Recuerdo que para mí es un misterio el tema de que algo tan pesado se eleve tan alto y se mueve en el aire, ¿no? Hasta que pensaba que era empujado por el viento, es todo lo contrario, ¿no? Cuando es el viento que te ayuda a empujar desde abajo para que se eleve el avión. Claro. Entonces, ahí volvemos al tema de la crisis, ¿no? Es un poco el viento que nos empuja hacia un lugar a otro y creo que hay que aprovecharlo. Cuando hablábamos tú y yo antes a micrófono cerrado de ese sarampión también, ¿no? Antes comentábamos que uno crece, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo manejamos eso? Sí. ¿Desde dónde enfocamos? ¿Con qué actitud? ¿Con una actitud de queja? Aquí, no sé si en Estados Unidos está de moda también ¿cómo se llama este pescado japonés que se come crudo? ¿Salmón? No. No, ¿cómo se llama? Sushi, el sushi. Sushi, sí, todo el sashimi, el sushi, sí. Mucho, está muy de moda. Aquí también está muy de moda y parece ser que con tanta moda de pescado crudo, que poco a poco el pescado en la costa en Japón, cada vez había menos pescado en la costa cercana. Tenían que ir lejos para poder pescar. Claro. Y era interesante ver que al ir tan lejos, aunque se pesque de noche, no es lo mismo pescar a las 2 de la madrugada que pescarlo a las 5 de la mañana, que pescarlo a las 7 de la mañana. Por supuesto, son horas que aparentemente no afecta, pero sí que afectan la calidad de la carne del pescado, ¿no? Oh, no sabía eso. No sabía. Y efectivamente, entonces el sabor empezó a cambiar porque venía de muy lejos, tardaba en llegar. Y a un japonés se le ocurrió lo que ponemos son cámaras gigantes en los barcos y congelamos el pescado nada más sacarlo del mar. Y aún así el sabor tampoco, fue menguando el mercado. Y ahí se le ocurrió poner unos barcos con unas piscifactorías, piscinas pequeñas dentro del barco. Y así consiguieron que el pescado lo cogían vivo y lo ponían dentro de la piscina del barco y llegaba vivo, por tanto llegaba fresco. Lo interesante fue que se dieron cuenta que aún así
el sabor del pescado había cambiado. Oh. Y empezaba a indagar qué era, ¿no? Y el tema era que lo que hace que el sabor sea diferente es la movilidad del pescado en su ambiente. Oh. Y entonces eso me lleva a mí un poquito a qué me lleva la crisis, ¿no? A qué momentos me lleva a bloquearme, a pararme, a estar sin perspectiva, sin panorámica, sin posibilidades, pero desde un punto de vista mental, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces ahí a él se le ocurrió decir, aquí hay que hacer algo. Sí. Aquí está el pescado, está alimentado, entonces están cómodos. En lugar de estar en el mar, están en la piscina con agua salada, pero están cómodos. Y a alguien se le ocurrió meter dentro de la piscina un pequeño tiburón para que hiciera mover a los peces. ¡Wow! Entonces, bienvenidos sean los tiburones pequeños. Cierto es que a veces son muy grandes y no podemos manejarlos, porque no siempre está en nuestra mano manejarlos. Ahora sí entiendo que cuando hay ese tipo de situaciones críticas, me sirven como gimnasio. Así, para fortalecer. También saldrán agujetas. Aquí llamamos agujetas a los dolores musculares post-ejercicio. Oh, qué bien que me aclaras eso, porque en estos días escuché que alguien decía, es que siento agujetas. Para mí agujetas son agujas largas. ¿Qué tienen que ver en...? Todo el tema del ácido láctico. O sea, cuando uno acaba la reserva de glucosa, hay transformación ahí y eso se reduce en dolores musculares, ¿no? Claro, o sea, nosotros, por lo menos en Colombia, de chico me enseñaron que siento como si me hubieran molido los músculos, me siento molido. ¿Esos son las agujetas? Esa es la sensación. Y además, la tendencia, ¿cuál es? A no moverse más. Claro. Cuando es todo lo contrario, baja la actividad, pero continúa. Tú sabes que hay una cosa que a mí me gusta, pues, ser fisioterapeuta lo utilizo muchísimo, ¿no? Y es que la vida es movimiento y el movimiento genera vida. Y claro, aquello que no se usa tiende a perder su función, o sea, se atrofia, ¿no? Wow. Entonces, cuando hay situaciones de crisis, la tendencia, ¿cuál es muchas veces? A huir o simplemente tapar los síntomas de la crisis. Así es. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tapo un aviso de piloto de gasolina o tapo un aviso de la luz se enciende del aceite? Sí. Que hay pantalla, ¿no? Cuando hacemos eso con las crisis, que ocurre lo mismo. De hecho, uno de los síntomas de estado crítico es la ansiedad. Claro. ¿Y qué hacemos? Ansiolíticos. Otra de las señales es la depresión, antidepresivos. Claro. Anti, en vez de estar mirando qué me está pasando, qué estoy viviendo, qué está sucediendo en mi vida en este momento, qué vivo, es más, qué hago yo con lo que estoy viviendo. Entonces, a partir tremendas consideraciones, sí. No, simplemente era eso, ¿no? No estoy diciendo, por favor, ni mucho menos que no hay que tomar antidepresivos, cuando hace falta hay que tomarlos. Está claro que es la gestión del médico o de la persona sanitaria. Ahora, la idea es no huir de la situación, no es tapar el síntoma, sino qué está pasando conmigo. O sea, qué es lo que me está produciendo el estado de ansiedad, en vez de pensar en tomar algo para tapar la ansiedad, ¿no? Claro. Porque simplemente es eso, es como si ahora yo sudo y lo que hago es tapar los poros. Sí, fíjate que es que el ser humano tiene la tendencia a enmascarar los síntomas creyendo que está resolviendo lo que está de base. Me viene a la memoria un señor muy sabio que contó: tengo un problema con mi hijo, en la parte de atrás del jardín tenemos una hermosura es un banco de parque, el más delicioso, y ahí me sentaba yo con él de chico, pero lo ha agarrado para consumir droga. Fuma marihuana, aspira cocaína, se inyecta, pero resolví el asunto, vendí el banco. Entonces, ese es el problema. El ser humano siempre anda buscando cómo resolver las cosillas así, y da mucha tristeza porque siempre queda lo demás. Yo estaba pensando mientras hablabas ahora y mencionaste el sarampión. Cuando yo era un chico, yo era asmático y agarré un asma como a los 2 años de edad, y cuando tenía 5 años, mi familia vivíamos en un pueblecito que se llama Urrao. Yo nací en Urrao, en Antioquia, en las montañas de Colombia, que de paso en euskera Urrao significa campo de los avellanos. Y sucede que mi familia entró en crisis porque el niño estaba a punto de morir. Yo hacía unos ataques fuertes de asma. Entonces la familia toda circulando alrededor mío,
las crisis mías llevaron a la familia a una crisis que nos llevaron a que nos fuéramos a vivir a una ciudad donde el clima fuera más benigno para el niño, que ser el niño. Ok, de eso hace 60 años. Y esa crisis se convirtió en un movimiento general que cambió la historia de todos mis hermanos y hermanas. Y las consecuencias y las secuelas, unas positivas, amables, otras incómodas, pero todas para el crecimiento. Así que bendigo esa crisis porque de pronto por esa crisis estoy aquí y además conversando contigo. Así que mira qué cosa tan especial. Seguramente, si te preguntara, en ese momento de la crisis, tú te veías o podías visualizar o podías pensar en que acabaría donde acabaste. Repítenlo porque no alcanzo a entender el concepto. Si en ese momento que lo pasabas, porque ahora lo ves desde ahora hacia atrás. Claro. Pero en ese momento lo que nos pasa es que no vemos ni el momento, o sea, el momento es tan intenso que no vemos el futuro. No lo vemos. ¿Tú podías pensar que llegarías a lo que has llegado hoy por esa crisis? Qué cosa qué tremenda pregunta. Yo recuerdo a mi mamá sentada a mi lado largas noches dándome medicación y yo recuerdo una sensación de que me estaba muriendo. Yo no podía respirar. Y mi mamá me calmaba y me decía, respire despacio, respira despacio. Y yo en ese momento, pues no se me ocurría que me fuera a morir, sino que yo solo quería que esa angustia que tenía de que no tener suficiente aire se acabara y que no podía jugar a la misma, al mismo ritmo que los demás chicos y que afortunadamente mi mamá no me superprotegió y me permitió que yo jugara con los demás chicos. Tan pronto me fui mejorando, llegamos a Medellín y se abrieron unos panoramas, pero en ese momento yo me imagino que mamá misma, ella no veía futuro. Tenía esperanza, pero solo veía a su niño que en la noche podría no llegar. Porque además te cuento, el antecedente es que en los siguientes años, 2 de mis primos asmáticos fallecieron jóvenes. Uno como de 18 años y el otro de 25 o algo así. O sea que era en mi familia una enfermedad de vida o muerte. No era sencillamente, se asfixió un poquito, ¿no? Para mí esto era brutal. Tienes toda la razón, fíjate. De alguna manera se movieron las fichas en ese ajedrez de la vida o en ese parqués para que yo llegara a otra parte. Gracias por hacérmelo ver así, Tony. Además, has dicho algo que creo que hay que tener en cuenta en todo proceso, que es lo que tu madre vivió, que es la angustia del proceso. O sea, a veces, en el tema de crisis y en el tema de salud también, ¿no? Ya sea crisis económica, ya sea crisis sentimental, ya sea crisis física, o cambios de estado, cambios de lugar, no nos damos cuenta y se presta atención más a la patología que vivimos que a lo que la persona siente. Así la es. tendencia de la medicina, que hay que etiquetar, por supuesto, las patologías, hay que etiquetarlas para poderlas clasificar y tratarlas. Ahora, tanto se trata la patología que se olvida la persona que sufre la patología. Sí, total. Esa persona está sufriendo, lo que hablamos es la angustia del proceso, ¿no? No es tanto lo que está viviendo como dolor, sino qué va a pasar con mi vida, ¿no? Y creo que ahí una madre como la tuya, en ese momento lo que veía no era el futuro, sino qué está viviendo en este momento, siempre, como dijiste tú, con la esperanza, ¿no? Creo que vale la pena plantarse, pararse delante del tema de la crisis y en vez de rechazarla es qué hay en ella que pueda sacar provecho. Y por eso hablamos también de la importancia de una actitud, ¿no? La mayoría de gente que hace en la crisis es quejarse. Y además ataca la crisis, o sea, critica la situación. Es como si ahora tengo ganas de marcharme el fin de semana a la montaña y está lloviendo mucho y me enfado con la lluvia. ¿Qué sentido tiene? Es absurdo, ¿no? Sin embargo, eso hacemos. Nos enfocamos en el problema en lugar de buscar qué puedo hacer en lugar de ir a la montaña. ¿Puedo optar por mojarme? Claro que sí. También puedo optar por quedarme en casa y revisar fotografías o revisar un libro o hablar con alguien, ¿no? Entonces, lo que hacemos es enfocarnos en el problema. Y es una cosa que la crisis lleva cuando nos enfocamos nada más en la problemática.
¿Qué puedo sacar de provecho en lugar de estar atacando lo que está pasando? Y eso, ¿por qué no? Sabes muy bien que tenemos esa capacidad como seres humanos de proyectar en los demás la culpa y la responsabilidad, ¿no? Yo supongo que Completamente. estudiaste alguna vez en un colegio, ¿no? ¿Estudiaste alguna vez en un colegio? Sí, claro. ¿Te acuerdas cuando uno aprobaba qué decía? A ver, decía, he aprobado, ¿no? He aprobado. Y cuando suspendías, ¿qué decíamos? Es que el profesor tiene una bronca conmigo. Ya está, me han suspendido. Entonces, Me han suspendido, a mí me suspendieron. Pero es que además el profesor no me puede ver. o sea, No he podido triunfar por culpa de él. totalmente, esa es la actitud que tenemos generalmente. En lugar de asumir, sabemos que desde el coaching hablamos soy consciente de lo que pasa, tomo conciencia, acepto, asumo responsabilidad y me pongo en marcha, ¿no? Entonces, creo que en la crisis también hay que ver qué parte de todo lo que está pasando tiene que ver conmigo. Si tiene que ver conmigo porque no puedo manejarlo, tengo que empezar a pensar cómo cambiar actitud ante eso, ¿no? Y sacarle provecho al máximo. Estoy seguro que en un futuro veremos distinto. ¿Y por qué Sí, esperar a verlo en un futuro? Debemos empezar a verlo ya ahora, ¿no? completamente, Tony. Um, Fíjate que lo único que estamos haciendo es agarrando las crisis y mirándolas desde un ángulo diferente. Eh, cuando ves a alguien que está metido dentro de la crisis y elige quedarse en su actitud de víctima, aunque no lo llame así, la persona sencillamente es como si apagara todos los sistemas, track, 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 va bajando todos los conmutadores y diciendo, yo no puedo hacer nada, esto me pudo. Y la verdad, voy a esperar a ver que pase el temporal. Y la verdad termina siendo que la misma crisis, atreviéndonos a mirarla con un ángulo diferente, con un observador distinto, podríamos ver las posibilidades. Que al fin y al cabo eso es lo que hacemos en coaching, ¿no? Cuando hablamos con alguien, que nadie te llama porque está feliz de la vida. Coach Antonio Gutiérrez, necesito 10 sesiones de coaching. ¿Para qué las necesitas? Tengo que contarle a alguien lo bien que estoy y voy a pagarte a ti. No, eso no lo hace nadie. Yo te llamo para unas sesiones de coaching o una relación de mediano plazo o largo plazo en coaching. Es justamente porque quiero trascender donde estoy y por alguna razón me he quedado atascado. O sencillamente solo sé que experimento incomodidad de donde estoy y quiero encontrar cuál sería un futuro deseable que aún no alcanzo a identificar. No sé por dónde, solo sé que quiero experimentar más alegría de vivir, más joie de vivre, quiero tener más disfrute, más mirar otras posibilidades y no las encuentro. Entonces yo te llamo a ti, en el fondo, para que de la manera más gentil me ayudes a entrar en crisis. Y luego me acompañes a que yo pueda llegar a donde quiero llegar después de haberlo identificado. Entonces, ¿cuáles serían nuestras palabras de cierre? ¿Qué le querrías decir tú a a quienes nos dan el regalo de escucharnos y compartir con nosotros? Yo haría una cosa, Luis, si te parece. En vez de cerrar, lo que haría sería abrir. ¿Por qué? Porque esto da para mucho. O sea, aquí creo que es importante el que entendamos la crisis como un momento de oportunidad y de abrir algo diferente, algo nuevo. Entonces, para cerrar, quizás la frase que tú decías, pero teniendo en cuenta que abrimos otro espacio, ¿no? Sí, Otro sí, espacio sí. para más adelante. Es la frase que dije al principio. Vivir con todos los sentidos le más sentido a la vida. Poderoso. Entonces, que abramos los sentidos en cada crisis. Que abramos Cada los crisis, sentidos. cada crisis sea herramienta para abrirlos más todavía. Wow. Tremendo, tremendo. Y ahora que le agregas lo de dar sentido a la vida y, bueno, ponerle los sentidos y todo esto vuelve y juega y en este momento me llega, es como una especie de epifanía, algo me llega y es, ¿cómo voy a aprovechar mis momentos de crisis? Mis momentos en los cuales en lugar de estar en expansión probablemente no estoy en un diástole, estoy en un sístole, diástole, cuando estoy recogido en lugar de expandido, ¿qué sentido le voy a dar a mi vida?
¿de qué me voy a aferrar? ¿Qué va a ser aquello de lo cual yo eche mano para sentir la fuerza que requiero para que cuando toda la crisis pase, yo llegue a todo mi esplendor? En fin, Tony, te mando un abrazo súper apretado desde las tierras planas de Texas y a tu hermosa Mallorca. Muchas gracias y gracias por este momento tan crítico contigo. Maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Y nos vamos con esto. Dame un momento que lo puse mal antes de compartirlo. Los elementos técnicos, querido, que no siempre los puedo manejar. Aquí va. Despertar crisis también en más de uno. Hay gente que sí. Absolutamente. Tony, buena noche, buena tarde, que estés muy bien y nos vemos en la próxima. Chao.